Bueno, continuamos conversando con Roy Chatterton, ex canciller y también ex representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Roy, fíjate, sobre el caso de los derechos humanos, es un debate quizás de nunca acabar, si se respetan o no se respetan. En Venezuela hay opiniones encontradas sobre ese tema. Hay denuncias, por ejemplo, de jóvenes que están detenidos en la policía política, estudiantes que están detenidos, hay denuncias de maltratos, hay denuncias, por ejemplo, de citaciones a periodistas para que entreguen sus celulares y para que revelen la fuente. En fin, hay muchos casos sobre este tema y hay países que señalan a Venezuela como, como un país que viola los derechos humanos. En todo caso, está otro tema y es el de la amnistía, la posibilidad de que el gobierno dé pasos en la dirección, bueno, de crear un ambiente propicio para el diálogo cuando se habla de diálogo, cuando se ha retomado esa iniciativa. Los países que observan a Venezuela como un país violador de derechos humanos no tienen ningún elemento como para hacerlo, más allá de lo que pase allá adentro, en cada uno de ellos. No, hay dos aspectos. Uno, sumar situaciones individuales donde pueda haber abuso en contra de ciudadanos venezolanos o extranjeros por parte de las autoridades policiales. No se puede llevar a definirlo como una política de violación de los derechos humanos. Eso por un aspecto. O sea, mi convicción es que en este país se respetan los derechos humanos mucho más que durante la Cuarta República. Y además es un país con una extrema libertad de expresión, que llega hasta los extremos de la extrema libertad de difamación. Eso por una parte. Por la otra parte, la mayoría de los países, si no todos los que nos acusan de violaciones de los derechos humanos, son algunos de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Por ejemplo, el imperio. Y no quiero cometer imprudencias diplomáticas, pero hay gente dentro de nuestro país, dentro del gobierno, dentro del PSUV, pero también dentro de nuestro continente americano, que nos están llamando a tomar decisiones en relación con algunos gobiernos que nos apuntan con el dedo y ven la paja en nuestros ojos mientras se olvidan de la viga que tienen. Entonces, hay gente que está diciendo, bueno, ¿por qué no llevar el caso de México a la OEA? Llevar testigos. Hemos recibido de México algunas formulaciones al respecto. Lo bueno es que cada país vea su propia paja, ¿verdad? Sí, no, pero está bien que sean solidarios, que se preocupen, pero de que se conviertan en el imperio que se la pasa bombardeando un montón de países en todo el mundo y generando terrorismo de Estado, no tiene autoridad moral para condenar a un gobierno porque un policía de ese gobierno cometió un abuso o un atropello a los derechos humanos de un ciudadano. Pero tampoco la respuesta de Venezuela puede ser como la canción, como el Tamunanga ese, usted tal cosa, usted también. O sea, que denuncia a Venezuela por violación de derechos humanos y la respuesta, en lugar de decir, mira, se está respetando el debido proceso en este caso, no, ustedes también lo están haciendo. Entonces, eso me recuerda a Dilia Castillo, por cierto. Sí, claro. No, pero sí lo hemos hecho en algunas presentaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión en que Carlos Escarrá le dio hasta con el tobo, término boxístico, a un grupo de los principales expertos en derechos humanos de la derecha venezolana que fueron a Washington a tratar de presentar a Venezuela como una dictadura violadora de los derechos humanos. Y aquello fue como una partida de ajedrez simultáneo porque cada uno le dio lo suyo. Porque el problema no es que no hayan violaciones individuales, eso ocurre, atropellos, pero uno no puede estar todo el tiempo sacándole provecho político y magnificando lo que ocurre en algunos países mientras trata de ocultar las enormes violaciones de los derechos humanos que hay en otras partes. El imperio y los aliados del imperio, el terrorismo de Estado, los descabezados, los acidificados, es decir, los cadáveres inmersos en barriles de ácido para hacerlos desaparecer, y una serie de prácticas espantosas que sin embargo concitan el silencio y la discreción de la comunidad internacional porque están del lado, como diría Mafalda, de los buenistas. Se refiere entonces al caso de México. Está hablando del caso de México, caso de Estados Unidos. Podría ser, a mí no me gusta opinar en el caso de México, pero México se ha aventurado en algunos casos desde la versión oficial a opinar sobre derechos humanos
en Venezuela. Yo no quisiera opinar sobre México por el inmenso respeto que yo le tengo a México y por el inmenso respeto que siento por mi profesión y por los valores que sustentan mi profesión. Pero en cuanto al imperio, no tengo el menor problema en hacerlo porque ¿No le tiene el mismo respeto a Estados Unidos que a México? No, respeto sí, temor no. Entonces, en algunos casos, sí lo hago porque están constantemente magnificando las situaciones en Venezuela en lugar de dedicarse a resolver sus propios problemas. Y no Que pudiera van desde pasar el que racismo hasta el terrorismo de Estado. no pudiera pasar que muchos de los casos que se ventilan fuera es porque no tienen una debida respuesta en los órganos internos de justicia, por ejemplo. ¿No puede pasar eso? Ustedes no se han paseado por esa Claro que posibilidad. nos hemos paseado, pero es que el problema es que no se agotan las instancias del derecho interno, sino que van directo a Washington a denunciar a nuestro país, sin esperar a que la justicia en Venezuela, a través de sus diversos niveles, tome las decisiones que deba tomar, porque normalmente se espera que entre los organismos de derechos humanos internacionales se llegue cuando las instancias del derecho interno han sido agotadas. En la mayoría de los casos no es así. Ahora, Venezuela está hoy en el foco de, de la discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos. Hay un debate con respecto a que si se está aplicando o no se está aplicando la Carta Interamericana. Para el gobierno venezolano, la Carta Interamericana o esa iniciativa del secretario general Luis Almagro fue archivada, mientras que Almagro dice que la carta fue activada. Entonces, ¿quién tiene la razón como el programa ese tan famoso? Bueno, el señor Almagro está enloquecido. Él ve lo que no existe, él inventa, difama, y en su famoso informe sobre la situación interna de Venezuela se basó en las fuentes de la oposición, además usurpando las funciones que corresponden a otros niveles dentro de la organización. Pero la verdad es que el presidente del Consejo Permanente tomó nota es archivo. Recuerda que había un chiste muy bueno de los tiempos de la constituyente en el año 47, que se decía contestación y archivo. Entonces en algún momento tomó la Secretaría Provisional de la Asamblea Constituyente un señor al cual le decían el Mono González Mendoza, y el presidente interino de la Cámara de Diputados, perdón, de la Asamblea Constituyente, que no era Andrés Eloy Blanco ese día, dijo contestación y armono. Y Armono, no por archivo, sino por Armono, muy bien. Tenemos que hacer la pausa. Pero a lo que voy, el contenido de ese informe, usted dice que el secretario general de la OEA está enloquecido. Yo le pregunto, ¿en dónde miente el informe? ¿En qué parte del informe miente? Me gustaría que desarrolláramos ese punto. O sea, ¿dónde miente? ¿En qué parte no se dicen verdades dentro del informe que presentó Luis Almagro? Sí. ¿O todos son inventos? Vamos a hacer la pausa, Sí. ya venimos con Roy Chatterton.